¿Crees que quieres ser totalmente libre, pero puedes soportar el peso de esta libertad? La mayoría de las personas sueñan con ser libres, hacer lo que quieren, cuando quieren, sin tener que dar respuestas. Pero hay una verdad brutal que pocos tienen el coraje de enfrentar. La libertad total no solo trae poder, sino también responsabilidad y angustia. Jean-Paul Sartre, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, lanzó una frase que resuena como un trueno en nuestra alma. El hombre está condenado a ser libre. Condenar, porque para Sartre la libertad no es un don cómodo, es una carga inevitable. Eres libre, y por lo tanto, todo lo que sucede en tu vida también es tu responsabilidad. Esta idea genera un dolor silencioso. ¿Qué pasa si elijo mal? ¿Y si desperdicio mi vida? ¿Qué pasa si no sé qué hacer? De repente, la libertad que parecía mágica se convierte en una pesadilla. No hay nadie a quien culpar, ni el gobierno, ni la familia, ni Dios, solo tú. Y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar en este video. ¿Por qué da tanto miedo la libertad? ¿Cómo lidiar con la angustia de tener infinitas posibilidades? ¿Y cómo transformar esta condena en una fuerza creativa para construir una vida con propósito? Así que prepárate para sumergirte profundamente en tu propia mente. Ya deja el me gusta, compártelo con ese amigo que está atrapado en las opciones y comenta a continuación: acepto el peso de mi libertad, construyamos algo extraordinario, juntos. Ser libre no significa tener el control, y querer controlarlo todo es el primer paso hacia la frustración eterna. Vivimos bombardeados por mensajes que venden la libertad como un producto listo para usar. Haz lo que quieras. Sigue tus sueños sin límites. Puedes tenerlo todo. Estos eslóganes suenan maravillosos, pero esconden una trampa psicológica, la ilusión de un control absoluto. La realidad es otra. Ser libre no significa ser todopoderoso. De hecho, la libertad se parece más a estar en un mar agitado, donde puedes elegir la dirección del remo, pero no puedes detener las olas ni controlar el viento. Sartre lo sabía. Vio que el ser humano, cuando se da cuenta de que todo depende de él, sufre. No hay un manual de instrucciones de la vida, no hay garantías, no existe una solución perfecta, y aún así, tenemos que decidir, tenemos que actuar. Esta libertad cruda y sin marco genera una profunda angustia, una sensación de estar perdido en un espacio infinito, sin mapas, sin brújula, sin guía. En filosofía, llamamos a esto absurdo existencial, la conciencia de que la vida no tiene un guión predefinido y que cada uno necesita crear su propio significado. Y aquí sucede lo que Sartre ya predijo. Muchos, ante la libertad, entran en parálisis. Otros se aferran a cualquier regla prefabricada, a cualquier líder, a cualquier sistema que ofrezca la ilusión de ya no tener que elegir. Prefieren que les manden que asumir el dolor de ser libres. Es como ese joven que al terminar la universidad se siente más perdido que nunca, sin horarios fijos. No hay profesores que envíen tareas, no hay un camino obvio. Por primera vez, se da cuenta, ahora me toca a mí y no sé a dónde ir. Este es el vértigo de la libertad, y es precisamente de este vértigo, de esta sensación de abismo ante infinitas opciones, de la que hablaremos en el siguiente punto. La libertad duele. Y cómo el dolor puede ser tu mayor aliado. La angustia de la libertad es tan insoportable para muchos que la mente humana, en un mecanismo casi automático, busca salidas para aligerar el peso de lo existente. Sartre llamó a esto mala fe, un profundo autoengaño en el que el individuo finge no ser libre para escapar de la responsabilidad de sus propias elecciones. Fingimos que somos justo lo que los demás dicen que somos. Fingimos que no tenemos otra opción. Pretendemos que somos víctimas de las circunstancias, que el mundo es inmutable, que nuestra historia ya está escrita. Tomemos el ejemplo del camarero descrito por Sartre en El ser y la nada. Al observar a un camarero exagerando sus gestos, casi jugando el papel de ser un camarero de manera teatral, Sartre nos muestra a alguien que intenta reducirse a una función para evitar enfrentarse a su libertad. El camarero actúa como si fuera eso, un empleado, un engranaje, pero sabe, en el fondo, que es más que eso.
que es un ser libre, condenado a reinventarse a cada momento. Reducirse a una etiqueta es un intento desesperado por escapar del vértigo de la libertad. ¿Y tú? ¿En qué roles te has estado escondiendo? Tal vez se esconde detrás de un «yo soy así», detrás de un «no tengo otra opción», detrás de un «no depende de mí». Cada vez que te defines rígidamente, que dices «yo soy X», como si fuera una esencia inmutable, estás tratando de escapar de la responsabilidad de cambiar, de crearte, de reinventarte. Está tratando de anestesiar la angustia existencial, pero la mala fe no elimina la libertad, simplemente te lo oculta, temporalmente. Tarde o temprano el dolor vuelve, y cuando vuelve, es aún más brutal, porque habrás perdido un tiempo precioso viviendo un personaje, mientras que la vida real se te escapaba de las manos. Esta huida también se da a nivel colectivo. Cada vez que seguimos ciegamente una ideología, una religión dogmática o una tradición sin cuestionarla, estamos tratando de entregar nuestra libertad en manos de otro. Decimos, no necesito pensar, no necesito elegir, solo necesito obedecer, y así nos convertimos en sombras de nosotros mismos. Vivimos como marionetas de los sistemas de creencias de otras personas, anestesiados, incapaces de asumir la autoría de nuestra propia existencia. Huir de la libertad, por lo tanto, es una forma sutil de suicidio existencial. No un suicidio físico, sino un suicidio de la conciencia, de la autenticidad, del poder creativo que nos hace verdaderamente humanos. Es preferir la comodidad de la cárcel a la angustia de la libertad. Es aceptar vivir de forma automática en lugar de correr el riesgo de una vida plena. Pero la libertad no puede ser negada sin costo. Al pretender que no somos libres, nos convertimos en cómplices de nuestra propia mediocridad. Nos quejamos de la vida, culpamos a los demás, culpamos al destino, culpamos a Dios, pero en el fondo sabemos, somos nosotros los que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Somos nosotros los que por miedo aceptamos menos de lo que podríamos ser. Mirar, esta verdad es doloroso. Es como arrancar una mascarilla que ya estaba pegada a la piel, pero también es el primer paso para vivir de una manera más real, más intensa, más auténtica. Se necesita coraje para enfrentar el vacío, valentía para admitir que no hay un itinerario predefinido, coraje para asumir que somos responsables, incluso por nuestras omisiones. Mientras huyamos de la libertad, viviremos una vida tibia, intoxicados por las excusas, alienados de nuestro propio poder. Pero cuando finalmente decidimos enfrentarnos a la angustia de frente, sin mascarillas, sin papeles, sin mentiras, comenzamos a experimentar algo que pocos tienen la oportunidad de conocer: la auténtica libertad. La libertad que no es la ausencia de límites, sino la elección consciente de crear sentido donde antes solo había vacío. Esta elección, sin embargo, tiene un precio: la responsabilidad radical de todo lo que somos y hacemos, y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Si incluso la omisión es una elección, ¿cómo podemos vivir más conscientemente? ¿Cómo podemos tomar el timón de nuestra propia existencia? Cuando Sartre afirmó que no elegir ya es una elección, nos lanzó uno de los desafíos más brutales de la existencia humana. Muchos creen que pueden evitar la responsabilidad si permanecen pasivos, dejando tiempo a los demás, o la oportunidad de decidir por ellos. Pero lo que pocos saben es que esta supuesta neutralidad es en sí misma una decisión, una elección silenciosa y cobarde, pero una elección al fin y al cabo. La libertad de la que habla Sartre no es opcional, es una condición de nuestra existencia. Nacemos condenados a ser libres y por lo tanto condenados a elegir, incluso cuando intentamos desesperadamente escapar de ello. Al no actuar, elegimos la inercia. Al no decidir, elegimos dejar que el mundo decida en nuestro lugar. Al no crear nuestro propio camino, aceptamos recorrer el camino que otros han construido para nosotros. Esta responsabilidad radical es aterradora, porque expone al ser humano en su máxima fragilidad. No hay forma de culpar a una estructura externa. No hay manera de delegar nuestra propia vida. Somos los artífices de nuestra historia,
aunque con materiales imperfectos, aunque sea en circunstancias adversas. La libertad no es la ausencia de condicionamientos, es la capacidad de responder creativamente a ellos. Piensa en los momentos cruciales de tu vida, la decisión de no terminar una relación infeliz, la decisión de no cambiar de carrera a pesar de que odia lo que hace, la decisión de no pedir ayuda aunque estés asfixiado. Cada no elección ha dado forma a quién eres tanto como las elecciones activas. Lo que no enfrentaste, lo que te perdiste, lo que pospusiste indefinidamente, todo eso ha dibujado tu camino. Y lo más doloroso, somos responsables no solo de nuestros actos, sino también de las consecuencias de nuestra omisión. Somos responsables de lo que no dijimos, de lo que no hicimos, de lo que dejamos morir dentro de nosotros por miedo, pereza o conformismo. La vida que llevamos, en el fondo, es el reflejo de las decisiones que hemos tomado y de las decisiones que hemos evitado tomar. Sartre fue aún más lejos al afirmar que cuando elegimos no solo para nosotros mismos, sino también para toda la humanidad. Cada acción individual expresa una visión del mundo, un valor, un ideal. Cuando actúas con valentía, esperanza o dignidad, reafirmas que estos valores son posibles. Cuando actúas por miedo, resentimiento o mediocridad, también le estás diciendo al mundo, así es como pueden ser los seres humanos. Su existencia, por tanto, no es aislada, es un testimonio, resuena. Ella modela posibilidades para otros, aunque en silencio. Esta es la dimensión ética de la libertad en Sartre. No basta con ser libre para uno mismo. Es necesario reconocer que nuestra libertad impacta en la libertad de los demás. Por lo tanto, la omisión es también una traición social. Al negarnos a vivir auténticamente, debilitamos el tejido humano que nos conecta. Cada acto de cobardía, cada renuncia disfrazada de prudencia, cada miedo disfrazado de realismo, alimenta la atmósfera de conformismo y mediocridad que ahoga el potencial colectivo. Es difícil escuchar eso. Duele reconocer cuánto nos escondemos, cuánto nos traicionamos a nosotros mismos en nombre de la seguridad, la comodidad, el miedo a cometer errores. Pero es este dolor el que purifica, es esta conciencia la que despierta, porque solo cuando aceptamos nuestra responsabilidad radical, podemos finalmente comenzar a vivir de verdad. A partir de esta comprensión, surge una pregunta inevitable: ¿cómo actuar en un mundo sin garantías? ¿Cómo tomar decisiones valientes sabiendo que el fracaso siempre es una posibilidad? ¿Cómo dar sentido al caos y la incertidumbre? La conciencia de que no hay un significado prefabricado para la vida puede ser paralizante para muchos. Cuando uno descubre que no hay verdades absolutas, que el universo es indiferente, que Dios, según Sartre, está muerto, el suelo parece desaparecer. La libertad radical nos pone en un estado de vértigo. Ahora somos responsables de crear nuestro propio significado, sin mapas, sin guiones, sin redes de seguridad. Pero es precisamente allí, en este terreno árido, donde nace la posibilidad más preciosa de la existencia humana, la creación consciente de un proyecto de vida. Sartre nos desafía a actuar, aunque sepamos que el éxito no está garantizado, aunque sepamos que toda elección conlleva el riesgo de error, arrepentimiento, dolor. La acción, para él, es la única respuesta legítima a la angustia. No actuar esperando una seguridad absoluta es una ilusión que solo perpetúa la parálisis. La vida es riesgo, la vida es un salto, y es en el salto donde el ser humano se revela. Construir significado, por lo tanto, no es una tarea que se lleve a cabo solo en el pensamiento, en las buenas intenciones, en los sueños vagos. Construir sentido requiere acciones concretas, opciones reales, decisiones imperfectas tomadas con valentía. Requiere levantarse cada mañana y afirmar, con el propio ser, me comprometo con la vida que he elegido crear. Esta construcción no ocurre de una sola vez. Se compone de pequeños actos cotidianos. Elegir con quién pasar el tiempo, qué aprender, qué defender, qué abandonar, dónde poner la energía. Cada gesto, por pequeño que parezca, es una afirmación del ser en el que te estás convirtiendo. No hay neutralidad. Cada acción es una declaración. Esto es lo que considero valioso. Incluso la omisión es una declaración,
Incluso el aplazamiento es una elección. Actuar incluso sin garantías es aceptar la trágica condición de la existencia. Es entender que, al igual que un artista que pinta sin saber si su obra será eterna u olvidada, el ser humano debe crear su vida como una obra de arte sin promesas de eternidad. Lo importante no es garantizar el éxito. Lo importante es la autenticidad del gesto, la plenitud de la entrega. Este es uno de los mensajes existenciales más hermosos. Incluso sin certezas, la vida puede tener un sentido profundo. Aún sabiendo que somos finitos, que todo puede terminar, podemos actuar con pasión, con propósito, con responsabilidad. Precisamente porque nada está garantizado, todo acto de valentía tiene tanto valor. Es precisamente porque no hay un destino escrito que cada elección lleva la belleza de lo inédito. En este camino, el miedo nunca desaparece, por completo. La duda es una compañera constante. El vértigo regresa en momentos cruciales, pero la diferencia es que ahora, ya lo sabes, la angustia no es el enemigo, es el recordatorio de que estás vivo, de que eres libre, de que estás creando algo que nunca ha existido antes, tu propia existencia. Para Sartre, el ser humano no es lo que es, sino lo que elige ser. Y esta elección se hace a cada momento. No hay una identidad fija, no hay una esencia predeterminada, solo hay un proyecto en millones de construcción, una libertad que se actualiza con cada decisión. Al comprender esto, te liberas de la necesidad de aprobación externa, de la búsqueda insana de fórmulas prefabricadas, del deseo infantil de seguridad absoluta. Entiendes que la vida es un riesgo creativo y que vivir plenamente es aceptar ese riesgo con coraje y responsabilidad. Pero hay una etapa aún más profunda y poderosa: transformar esta construcción continua en una obra de arte consciente. No basta con actuar por impulso, reaccionando al azar. Es necesario elegir actuar con intención, con visión, con amor a la libertad. Es necesario hacer de la vida un proyecto estético y ético. La libertad, para Sartre, es una condena porque nos obliga a enfrentarnos a la ausencia de una esencia predeterminada. Nacemos sin un propósito definido. No fuimos moldeados para cumplir una misión cósmica, ni llevamos dentro de nosotros un manual de ocultismo que nos diga qué hacer. Somos arrojados al mundo y obligados a construirnos a nosotros mismos con cada elección, cada gesto, cada acto de voluntad. Para muchos, esta ausencia de significado previo parece un castigo. Para los que despiertan, es una oportunidad extraordinaria. Transformar la vida en una obra de arte es el gesto supremo de quienes asumen esta libertad radical. Si no hay nada escrito, entonces todo está por hacer. Si no se le da significado, entonces puede y debe ser creado. Vivir como un artista existencial es decidir que, incluso sin garantías, incluso frente a la angustia y la incertidumbre, tu vida será la expresión auténtica de lo que eliges ser. El artista, frente a un lienzo en blanco, no está seguro de lo que resultará de su creación. Solo sabe que si no actúa, nada existirá. Con cada pincelada, con cada trazo se arriesga. Crea algo que nunca antes había existido. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene ante sí el espacio en blanco de su propia existencia. Podemos correr riesgos o podemos escondernos. Podemos crear o podemos repetir. Podemos vivir auténticamente o podemos adormecernos a nosotros mismos. Asumir la vida como una obra de arte requiere conciencia y coraje. Requiere la voluntad de preguntarse todos los días: ¿qué historia estoy escribiendo con mis acciones? ¿Qué valores estoy plasmando con mis decisiones? ¿Qué mundo estoy ayudando a construir con mi presencia? Esta actitud no significa vivir impulsivamente o intrascendentemente. Significa vivir con intención. Significa comprender que cada elección, incluso la más banal, participa de la construcción de algo más grande, el proyecto que eres tú mismo. La liberación ocurre en el momento en que dejas de ver la libertad como una carga y comienzas a verla como un regalo brutal, pero precioso. El miedo no desaparece, la duda no desaparece, pero dejan de paralizar. Se convierten en parte del proceso creativo, como mariposas en el estómago ante una presentación,
como inseguridad ante un gran reto. Vivir como un artista existencial es aceptar la belleza de la imperfección. Es saber que nunca tendremos todas las respuestas, que cometeremos errores, que sentiremos remordimientos, que enfrentaremos pérdidas, pero que, aún así, la vida vale la pena vivirla intensamente, conscientemente, con valentía. Sartre nos llama a la responsabilidad radical, pero también a la plena libertad de reinventarnos. No somos prisioneros del pasado, de los errores, de las expectativas de los demás. Somos, a cada momento, nuevas posibilidades en movimiento. Somos en todo momento autores de nuestra propia narrativa. Asumir esta autoría es el gesto más valiente que puede hacer un ser humano. Es abandonar las excusas, los papeles ya hechos, los sueños heredados, y construir tu propio camino, aunque sea tortuoso, aunque sea solitario, aunque sea incomprendido. Es crear belleza en medio del caos. Es transformar la angustia en acción. Es hacer de la libertad la fuerza motriz de una existencia auténtica. La vida es corta, la libertad es pesada, la responsabilidad es inmensa. Pero la posibilidad de crear una existencia que sea verdaderamente tuya, eso no tiene precio. Que cada una de tus elecciones sea una huella consciente en esta imagen inacabada que es tu vida. Que tengas el coraje de ser el artista de ti mismo. Que la condena de la libertad sea para vosotros el comienzo de la liberación más hermosa.